cosas, pero él lo tiene, prende vela, hace ciertos trabajos, pero le dice a la gente que Dios, incluso tienen hasta la Biblia. Dios le bendiga. Bienvenido a su programa Códigos de un Guerrero para ministrar liberación con este servidor, el apóstol Olve Gualdarramos. Hoy vamos a tener un tema bien importante porque hoy estaremos hablando cómo destruir los verdaderos altares de brujería. Cómo destruir un verdadero altar de brujería. Quiero traer este tema porque la iglesia en estos tiempos, la iglesia ha tenido en lo que tiene que ver este tema de los altares de brujería. La iglesia a veces con este tema no ha sabido manejarse. Entonces, por eso hoy yo quiero hablar sobre este tema, desbaratando verdaderos altares de brujería. Ahora bien, ¿qué es un altar? Un altar, vámonos a la antigüedad, que era un altar. Un altar, esta palabra lo que significa lugar de matanza. ¿Por qué? Porque allí se hacían sacrificios de animales. Entonces, los altares lo usaba tanto el pueblo de Dios como lo usaban personas paganas que le hacían sacrificio a sus dioses paganos. Pero también los hijos de Dios también le hacían sacrificio también a Dios de animales, y también en aquellos lugares le quemaban incienso sobre ese altar a Dios para que eso suba como un olor fragante ante su presencia. Entonces, estos altares eran hechos de piedra. Nosotros podemos ver aquí en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1, que dice: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa, y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Aquí nosotros podemos ver donde Salomón tiene que hacerle casa a Dios, porque antes de que estuviera el templo, la gente le hacía sacrificio a Dios en los lugares altos. Tanto los paganos como los hijos de Dios hacían estos tipos de sacrificio. Entonces, después que ha ido pasando el tiempo, que la teología va cambiando, nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 4, versículo 23 en adelante, y si quiere lo puede leer desde el 20 en adelante, nosotros podemos ver cómo Jesús hablando dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan el Padre que le adoren. Es decir, Jesús, hablando con la mujer samaritana, le está diciendo de que ya no se va a adorar en el monte Gerizim, ni tampoco en el templo de Jerusalén, sino que ya nosotros somos ese templo donde se va a empezar a hacer esa adoración a Dios. En otras palabras, nosotros somos el altar de Dios. Y Pablo, en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 en adelante, Pablo le dice a los corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, esto da a entender de que los antiguos empezaron a ver que nosotros éramos el templo de Dios, que nosotros nos hemos convertido en el altar de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que como nosotros ahora somos el altar de Dios, mucha gente que practica la brujería, esta gente tienen altares, pero estos altares son diferentes a los altares de la antigüedad, porque los altares de la antigüedad eran hechos de piedra. Ahora, estos altares, lo que se utiliza es una mesa, o ellos agarran estas imágenes y la ponen en el suelo, le prenden vela y hacen una serie de cosas con estas imágenes. Entonces, al ellos tener estas imágenes, entonces ahí viene el sincretismo,
donde la gente empieza a adorar un Dios pensando que es otro Dios. Entonces, por eso nosotros vemos que la iglesia tradicional, por ejemplo, ellos hablan del arcángel Miguel, pero ¿qué sucede? Que en el espiritismo, el arcángel Miguel, que la iglesia católica utiliza como el arcángel del cual habla la Biblia, entonces el espiritismo entonces lo utiliza para engañar a la gente y le dice que este es el arcángel Miguel, pero detrás de esa imagen entonces se esconden espíritus de la tiniebla, los cuales son los que operan en la vida de la gente. Pero hay algo importante, que cuando estos brujos o personas que son santeros, porque tenemos que hacer la diferencia de un brujo y un santero. El que es santero no implica que sea brujo, porque el que es santero es lo que tiene es muchos cuadros, muchas imágenes, porque él entiende que tener esos cuadros y esas imágenes, él tiene a Dios en su casa, porque esas imágenes no tengo a Pedro, tengo a Santiago, tengo a fulano de tal. Entonces él piensa que él tiene a Dios y tiene los santos de los cuales habla la Biblia, lo tiene en su casa. Pero aquí lo que se está produciendo un sincretismo, donde él está adorando lo que él cree que es Dios y no es Dios. Entonces esto trae como resultado ataduras espirituales. Ahora el brujo tiene el altar de los cuadros y de todas estas cosas, pero él lo tiene, prende vela, hace ciertos trabajos, pero le dice a la gente que Dios, incluso tienen hasta la Biblia. Entonces usted ve que se está utilizando la Biblia y usted dice, bueno, aquí está Dios. Pero cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, ¿qué dice Dios? Que nosotros no podemos adorar imágenes. Éxodo capítulo 20, versículo 4. No podemos adorar imágenes. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya usted entra en esta creencia, ahí empieza usted a ser engañado por la tiniebla. Entonces, cuando este tipo de gente viene a la iglesia, que viene de la santería y viene de la brujería, nosotros inmediatamente le decimos, hay que destruir ese altar de brujería que tú tienes. Entonces ahí va la iglesia a destruir el altar de brujería que esta persona tiene. Pero ¿qué sucede? Gran error. Destruyen el altar de brujería de lo que nosotros podemos ver físicamente. Es decir, destruimos lo que vemos físicamente, porque lo que nosotros vemos físicamente a través de esos cuadros, esto esconde algo en el mundo espiritual, el cual nosotros no vemos. Entonces, la iglesia desbarata los cuadros, quema los cuadros y dice, ya usted es libre. ¿Sabe qué? Usted no desbarató el verdadero altar. El verdadero altar es la persona misma, porque esa persona misma, todos esos espíritus y todas esas imágenes a la cual él le prendía vela y hacía trabajo de brujería, está dentro de él o dentro de ella. Es decir, que para poder destruir el verdadero altar de brujería, tenemos entonces que a esa persona que viene de la brujería y de la hechicería y de la santería, entonces nosotros tenemos que ministrarle liberación a esa persona para que verdaderamente ese altar sea destruido, porque la persona mismo es el altar. ¿O acaso Jesús no dice que nosotros somos los verdaderos adoradores? Es decir, ya no se va a adorar en Jericín, él hablándole a la mujer samaritana, y a los judíos hablándole que no se va a adorar en Jerusalén, sino que está hablando que nosotros somos ese altar, que nosotros somos ese templo, al igual lo que dice el apóstol Pablo, que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, aquí es que está el problema. Si vamos a orar por alguien que viene de la brujería, hay que desbaratar, sí, el altar físico, pero hay que desbaratar el altar interno. Por eso mucha gente que viene de este mundo de la tiniebla, usted lo ve que no sale de una guerra, no sale de una prueba, pero no sale de esa guerra y no sale de esa prueba porque realmente no han sido liberados. El verdadero altar que está en ellos no ha sido destruido. Así que te aconsejo de que desde hoy, si tú vienes de ese mundo de la tiniebla, tú empieces a orar
ayunar y pedirle a Dios que te empiece a liberar y buscar una persona que pueda tener el ministerio de liberación y te ayude en esa área. Porque realmente el verdadero altar no es el físico, el verdadero altar es el que tú tienes dentro. Porque nosotros como cristianos no vemos a Dios, pero sabemos que Dios está en nosotros. Así que Dios le bendiga y te pedimos de que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Así que muchas bendiciones.